Pues buenas tardes, ya son tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy el ratito para que descanse nada más, la plática la va a dar. Un poquito yo quería hablar de esto. Yo contraté, ¿no han llegado los niños? Contraté unos niños de los de aquí, con ligas, porque luego se me duermen, allá están atrás. No sé si ya llegaron. ¿Para qué? Es que sí, a veces ocupo algo. Ok. No alcancé yo a llegar, espero que no repita algunas cosas, pero yo quiero empezar con esta reflexión. Todo lo que Dios hace tiene un objetivo. Dios no hace cosas inútiles. Todo lo que Dios hace tiene un objetivo, tiene una razón. Todo lo que Dios hace es para algo, todo absolutamente. Al crearnos a nosotros, fíjense cómo Dios empieza la creación, empieza a crear todo, pero al crear al ser humano, lo crea para su gloria. De manera especial al ser humano lo crea para su gloria. Dios crea el mundo material, crea el mundo espiritual, crea los reinos, el reino animal, mineral y vegetal. Dios todo esto lo va creando. Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea de manera diferente. Las cosas no le pueden dar la gloria a Dios como nosotros se la podemos dar. Las aves cuando vuelan reflejan esa creatividad de Dios. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos el movimiento del cosmos, vemos el reflejo del poder grande de Dios. Cuando vemos la multiplicidad de las cosas creadas, la imaginación inagotable de Dios. De hecho, le va a decir Jesús a Luisa que Él podría haber creado, fíjense nada más, un universo entero para cada uno de nosotros. Pero dice, como no hago cosas inútiles, nomás hice esto para ustedes. Imagínense el poder de Dios. Es que no hemos alcanzado a calcular esto nosotros de Dios. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Todo lo que Dios ha creado entonces va a ser para que nosotros le demos gloria a Él. Nosotros somos los que vamos a llevar y a darle sentido a las cosas en la medida que nosotros estemos inmersos en Dios. Dios cuando nos crea para su gloria es porque en las criaturas Dios no se ve, pero Él se quiere ver en ti, se quiere ver en mí. ¿Qué es lo que quiere ver? Su voluntad potente, su voluntad actuante. Y entonces cuando yo tengo en mí la voluntad de Dios porque vivo en ella, yo le puedo dar gloria a Dios. Le va a decir Jesús a Luisa una frase que a mí me impactó muchísimo. Dice que el que vive en la divina voluntad, el que vive en su voluntad, es como si se levantara un Dios semejante a Él para darle gloria como Él merece. Es demasiado eso. Esa es la forma como el Señor nos quiere. Por eso no somos criaturas que hacen la voluntad de Dios. Eso es toda la creación. Nada se mueve, ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las cosas hacen la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido creados para vivir en ella. Para vivir en ella. Entonces, nuestra vocación es completamente diferente. Dios nos crea, nosotros somos una creación de Dios a su imagen y semejanza, cosa que no le concedió a nadie más. A pesar de que ahorita la ciencia esté insistiendo tanto en que venimos del chango, porque efectivamente muchos se parecen, pero nosotros no fuimos creados, no procedemos de una evolución, sino una creación directa de Dios, porque en nosotros, al crearnos a su imagen y semejanza, nos crea como la gloria suya.
Por eso escuchamos ahorita cómo nosotros nos crea para vivir en su voluntad, porque somos familia. Somos hijos, ya nos decían ahorita, ¿verdad? No, ya no solo hijos, adoptados por Dios, sino al vivir en Él, al poseer su voluntad, somos hijos de Dios. Auténticas imágenes y semejanza, porque Él se ve a sí mismo al ver a su criatura. Como un papá se ve a sí mismo en su hijo. Los mismos rasgos físicos, pobres chamacos, pero se ve el papá reflejado, sus inclinaciones, sus deseos, todo se ve reflejado en su hijo. Esa es la gloria que Dios está esperando de nosotros. Ser la verdadera imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que el Señor quiere, lo que el Señor está esperando de nosotros. Ahora, cuando Dios nos crea, teniendo ya nosotros la divina voluntad, porque así crea Dios a Adán y a Eva, le regala esta vida divina. Es la razón por la cual todo está sujeto a Adán y Eva. Todas las cosas creadas le obedecen, todo. Él pone nombre a todo. Uno le dijo, te vas a llamar burro, y burro se quedó. Dios le crea, ¿verdad? Cuando uno pierde la voluntad de Dios con el pecado original, la naturaleza se revela. ¿Por qué? Porque ya no ve a Dios, ya no ve la voluntad de Dios en nosotros, ya no ve la voluntad. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? Es diferente entonces, cuando Dios nos crea para vivir en su voluntad. Aunque después del pecado original empezamos a vivir para nuestra voluntad, y ahora vemos todas las consecuencias que acarrea nuestra triste voluntad humana. Esta traición que le hicimos la humanidad a Dios, porque nosotros procedemos de Adán y Eva, tenemos de su misma piel, tenemos su misma carne, su misma genética, somos la naturaleza de Adán y Eva, que heredamos ya las consecuencias del pecado, el rompimiento completo con Dios, y empezamos a conocer toda clase de males. Toda clase de males. A partir de que el ser humano cayó en pecado, empezó a conocer la enfermedad, el desequilibrio, a las suegras, todas esas cosas vinieron. Todas estas cosas. Bien. A veces. Dios nos va a crear con una voluntad humana. Dios nos va a crear con una voluntad humana capaz de vivir en la suya, porque no nos quiere como esclavos ni como siervos, sino como hijos. El esclavo se puede ir, el siervo lo pueden correr, al sirviente lo pueden sacar, pero el hijo siempre se queda en casa. Entonces el Señor nos quiere como hijos, y el hijo se siente con derechos. Y nosotros no nos hemos sentido con derechos de Dios, no nos hemos sentido con derechos a su misericordia. Por eso la gente tiene tanto miedo, tanta presión psicológica, todo mal que le sucede, piensan que es un castigo de Dios, que todo viene porque tenemos la mentalidad de esclavos todavía. No tenemos la mentalidad de hijos, no estamos viviendo todavía en la casa del Padre Celestial, no hemos regresado al corazón del Padre Celestial. Va a decir Jesús allá en Holy Love, el corazón del Padre es la divina voluntad. El corazón del Padre es la divina voluntad. Dios, después del pecado que Adán y Eva no pidieron perdón, Dios compadecido, y porque lo que Dios quiere se cumple, por eso se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, se va a cumplir todo esto que Dios quiere. Si participamos libremente, ganaremos todo lo que el Señor nos ofrece. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo, que viene a mostrarnos que el regreso al corazón del Padre. Jesús es el camino, y Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi alimento es la voluntad del Padre, mi alegría es la voluntad del Padre.
¿Cuándo cesarán en nosotros los problemas? Cuando Dios sea nuestra alegría. Pero si tu alegría y tu paz es cuando cambie tu viejo, pues yo creo que hasta que te cambie por otra, porque de aquí a que llegue ese momento va a ser difícil, va a ser muy difícil. Pero Jesús viene a mostrarnos el regreso al Padre. A mí me da mucha risa cuando a veces mis hermanos sacerdotes llegan y me dicen, yo no soy mariano, yo soy cristocéntrico. Me da mucha risa. Y se centran mucho, ¿verdad?, en Jesús, pero Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Entonces el buscar y seguir a Jesús, ¿qué es? Regresar al orden establecido por Dios desde el principio, a ponernos en el lugar, la finalidad para la cual hemos sido creados. El llamado de Dios a las criaturas a volver al reino de Dios, volver al corazón del Padre. Ese es el objetivo de Jesús. Todo lo que es el Evangelio, todo está enfocado a cómo debes de vivir para regresar al corazón del Padre. ¿Cómo debes de vivir? ¿Qué cosas te tienes que quitar para que no te estorben y puedas pertenecer verdaderamente a la casa del Padre? Somos sus hijos, pero aunque hemos vivido como niños de la calle, teniendo un Padre todopoderoso, rico, misericordioso, y nosotros vivimos de la miseria. Nos gusta la miseria y esperamos todavía cosas de la miseria. Por eso no hemos cumplido. Conocemos los evangelios, pero no los hemos llevado completamente a la práctica. Cuando uno se despide litúrgicamente en la Santa Misa, en latín se decía ite missa est. Los sacerdotes ahora decimos, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Pero también se puede decir, vayamos a poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho hoy. Es otra forma de despedir al pueblo. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, salir a poner en práctica lo que el Señor nos ha querido dar a conocer en ese momento. ¿Y qué es? ¿Cómo debes de vivir para regresar al corazón del Padre? ¿Cómo debes de utilizar tu voluntad para unirla a la voluntad de Dios? Porque en el cielo no hay hijos rebeldes ni hay hijos independientes, solo hay hijos pequeños enamorados del Padre. Tenemos que volver a eso. Cuando nosotros probemos la voluntad de Dios y veamos los efectos que contiene, llegaremos a enamorarnos de la voluntad de Dios. Pero no es lo mismo estar en gracia que vivir en gracia. No es lo mismo hacer la voluntad de Dios que vivir en ella. Porque si yo hago la voluntad de Dios, ahorita hago la voluntad de Dios y al ratito la mía, me salgo de su voluntad, me salgo de su presencia, dejo de hacer las cosas por amor a Él, porque ya no es mi alimento ahora Él, sino que ahora me desbordo sobre una criatura o sobre mí mismo. Entonces yo hago la voluntad de Dios, pero no vivo en ella. Tengo que aprender a quedarme y a vivir en la voluntad de Dios. Entonces Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo para mostrarnos un plan de regreso al corazón del Padre. Un plan de regreso al corazón del Padre. Pero este plan de regreso al corazón del Padre se ha ido diluyendo a lo largo de estos 2000 años. Se ha ido diluyendo. Jesús viene y rompe las cadenas que cierran las puertas de la cárcel en la que nos metió nuestra voluntad humana. Pero las personas, después de rota la cárcel, ¿qué es lo que quieren de Dios? Estar contentos en la cárcel. Por eso no vivimos fuera de nuestra voluntad, ¿sí? Nadie se atreve a decir, Señor, hágase tu voluntad en mí, lo que tú quieras. Porque uno dice, menos esto y esto. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Decían en mi tierra, pero en la milpa de mi compadre. En mí, pues yo quiero esto, yo prefiero esto, Señor, dame esto. Le dan lecciones a Dios. Mira, Señor, me hubieras preguntado a mí lo que más conviene para ayudar a mi familia. No. Es porque queremos, ¿ve? Empezamos a querer darle nosotros clases a Dios.
Viene el Señor, rompe las cadenas, pero nosotros estamos tan acostumbrados de vivir en la cárcel. Dicen que en una ocasión estaba un señor en una reja, en una jaula, estaba con un candado ahí grande y empezó a gritar: por favor, alguien sáqueme de aquí, por favor, yo quiero salir de aquí, quiero ser libre. Entonces por fin pasan muchas personas y nadie le hace caso. Por fin pasó una persona, le dice: yo te voy a ayudar. Y empieza a traer un desarmador y le pega esto y le pone y le quita y le pone lumbre ahí para ver si se truena. Así lo hacen los cholos de mi parroquia. Y le ponen así lumbre hasta que logra abrir el candado. Y aquella persona empieza: ¡oh, qué alegría! Por fin soy libre, voy a poder salir. Y aquel abre la puerta y dice: sí, ya eres libre, salte. Sí, sí, gracias, por fin soy libre. Sí, sí, salte. Sí, gracias, gracias. Pues aquel se va. Y ya cuando se va aquel, se acerca, jala la reja, pone el candado. Alguien sáqueme de aquí, por favor. Mis hijos, hay gente en la cárcel que no sale porque le da miedo a la libertad. Ya no saben qué hacer con la libertad. Nosotros ya no sabemos qué hacer con nuestra voluntad. Ya no sabemos qué hacer con todo lo que hemos permitido que se meta al corazón y a la cabeza. Vivimos para el mundo, del mundo, servimos al mundo, nos desvelamos para el mundo, nos desgastamos para el mundo, lo que ganamos es para el mundo. Y las cosas de Dios también, ¿verdad? Yo les digo a unas personas: saquen cuentas a la semana el tiempo de oración y el dinero que gastaste en las cosas de Dios. Nada. Todo el tiempo y todo el dinero y todos los esfuerzos se diluyeron en tantísimas cosas que no eran la voluntad de Dios, que no eran Dios y que no nos iban a acercar a Él. Y entonces nos topamos con esa triste realidad, ¿verdad? Dada la terquedad del ser humano, de que traicionan a Dios, Dios nos manda a su Hijo Jesucristo, y al paso del tiempo dejamos la voluntad de Dios, dejamos el Evangelio. Es más, hay personas que han llegado a manipularlo a su favor, haciendo decir a Jesús lo que nunca dijo. Se ha llegado a diluir todo esto, que el Señor continúa con sus esfuerzos. Envía a sus profetas. Así como los envió en el Antiguo Testamento, los sigue enviando en el Nuevo Testamento, en este tiempo. Sigue enviando a sus profetas. Dios va a suscitar un santo, una persona en la cual Dios le va a purificar. Vemos por ejemplo al profeta Isaías, cuando Isaías tiene aquella visión en el templo y ve a la Santísima, ve a Dios, ¿verdad? Sentado Dios en su trono. Ellos pensaban que el que veía a Dios se moría. Luego todavía Isaías ve un serafín a un lado de Dios. Dice Isaías: tenía 3 pares de ángeles, de alas. Con las alas de en medio volaban, con las alas de arriba se tapaban el rostro, con las alas de abajo se tapaban el cuerpo. ¿Por qué? A pesar de que los serafines son los ángeles encendidos en el amor de Dios, lo más puro, limpio y perfecto, ¿verdad? En el orden de lo espiritual de los ángeles, esos son los serafines. No se sienten dignos de estar viendo a Dios con su pequeñez. Ay, dices ellas: uy, pues si soy hombre muerto. Soy hombre muerto, ay de mí, que vengo de un pueblo de labios impuros, y yo soy un hombre de labios impuros. Y entonces dice la palabra de Dios: un ángel toma con tenazas una brasa del altar, la lleva a Isaías y se lo pone en la boca. Y le dice: esto que he hecho te ha purificado. Nosotros sabemos ahora que cuando hay una celebración eucarística, el que preside en la Santa Misa es Jesús. El altar es Jesús. Y el sacrificio o la oblación que se ofrece es Jesús. Entonces esa brasa es tomada de Jesús, los méritos de Jesús.
los méritos de su pasión que son adelantados y aplicados a este hombre. De otra manera no hubieran podido quedar perdonados sus pecados. Son aplicados los méritos de Jesús en Isaías, y Dios suscita en Isaías su voluntad. Y es por eso que este profeta va a decir, va a hablar, va a reclamar, va a poner, etcétera. Va a suscitar Dios en cada época del año una criatura, un ser para Él, donde Él deposita, ¿verdad? Su gracia para que se vaya haciendo su voluntad. Pues para que vayamos regresando, para recordarnos, fíjense cuántas veces lo ha tenido que utilizar Dios, recordarnos lo que ya su Hijo Jesucristo nos vino a decir, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, traicionaron, dejaron o abandonaron o no valoraron. Entonces Dios manda a su Hijo, no le estamos haciendo caso, y manda a nuestra mamá. Y empieza a mandarla desde 1810, empieza una serie de apariciones marianas extraordinarias por todos lados, y en cada aparición mariana Dios suscita las gracias que el mundo necesita. Estas apariciones marianas son la estrategia divina que actualiza el Evangelio al momento presente. No son cosas nuevas, sino la profundización de un mensaje ya dado por Dios que nos ayude a regresar a la casa del Padre Celestial. ¿Cuántas apariciones marianas tenemos? Entonces Dios suscita, al igual que en el tiempo de Jesús. Jesús viene y hace muchísimos milagros. Pero Jesús fue enviado por el Padre para hacer milagros. ¿A qué fue enviado? A mostrarnos el camino, cómo vivir en la voluntad del Padre. Entonces Él es el camino. No nos dijo exactamente esto porque no era el tiempo. Además, Él nos enseña a pedirlo en el Padre Nuestro. Digan cuando oren: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? Sabe. Pidan lo que no conocen y no entienden. Pidan. Llegará el tiempo de acuerdo a la voluntad del Padre y les será regresado ese don que se perdió. Y desde entonces la iglesia: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nadie ha sabido qué es eso. Hasta que Jesús viene y se lo revela a Luisa. ¿Es algo nuevo? No, Jesús nos dijo que lo pidiéramos, solo que no hemos visto la profundidad que tenía el charquito que parece esa pequeña oración. No nos habíamos dado cuenta que no le íbamos a hallar el fondo ni la riqueza que contenía. Entonces Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Al igual que con Jesús, Jesús hacía milagros. Los milagros atraían la mirada a Jesús y Jesús evangelizaba. ¿Qué son las apariciones marianas? La luz, por ejemplo, estos milagros que hay en todos los lagos de este lugar y todo lo que el Señor regala ahí, iluminación de la conciencia y todo. ¿Esto para qué es? Para atraer tu mirada al mensaje. Y las personas van y quieren buscar el milagro y no les importa el mensaje. Lo importante de los milagros de Jesús era el mensaje. Eso era lo importante del milagro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué ha sido lo importante en Fátima, en Medjugorje, en todos estos lugares de apariciones marianas? ¿Qué es lo importante? El mensaje. El mensaje viene confirmado con una serie de milagros. Pero el milagro no es el fin último. Es la lucecita que atrae tu atención para que tú puedas descubrir esto. Es como cuando uno va pasando por la calle y encuentras un montonal de lucecitas que prenden y apagan, volteas y te encuentras lo que hay detrás del cristal, ya no ves la luz. Esos son los milagros. No podemos estancarnos en el milagro, sino que tenemos que ir al mensaje que se nos ofrece. Eso es lo importante, eso es lo que Dios está queriendo y es lo que está pidiendo entonces nosotros, ahora de nosotros. Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, ya ven, a todas las cosas dijo Dios: hágase, hágase, hágase. Cuando va a ser al ser humano, se detuvo y dijo: hagamos al hombre. Cuando Dios va a crear al hombre, vamos a decirlo así, en dos actos o para dos actos. Primer acto,
la creación de Él, el poder que lo trae a la existencia, el fiat de Dios que trae a la existencia al ser humano. Ahora el ser humano necesita responder al fiat de Dios. ¿Cómo? Con otro fiat, como María. Dios le dice a María: esta es mi voluntad, este es mi fiat, por así decirlo. Y María responde: hágase. Responde: fiat. Aquí está la esclava del Señor. El esclavo no tiene derechos de nada. No puede preguntar, no puede decir, no puede nada. El esclavo no tiene derechos. Por eso nos va a llamar el Señor a vivir una especie de esclavitud, para que tú te des cuenta del bien que te provoca, del bien que produce en tu vida. Y entonces vivirás ya no como esclavo, sino que eso va a ser tu forma propia de vivir. Porque esto es una forma de vivir. La divina voluntad no es un devocionario más, sino una forma de vivir, una invitación de Dios a regresar al orden establecido por Él. Entonces, el ser humano es la pieza fundamental a través de la cual Dios recibirá gloria de toda su creación. Pero Dios ya hizo la primera parte, la segunda parte le corresponde al hombre. Es el ser que tiene libertad, voluntad y entendimiento. Que no use el entendimiento es otra cosa, pero lo tiene. Es el único que le puede responder de esta manera a Dios. Cuando el hombre responde a Dios, ya está el primer acto del fiat de Dios, ya está el fiat del hombre, queda el hombre completo. Este hombre completo le da gloria a Dios porque está completo. Pero el que no está completo, porque no vive para Dios, no goza en Dios, no vive la voluntad de Dios, este es incompleto. Y por lo tanto, como criatura incompleta, no le da gloria a Dios. Si el mejor pintor del mundo va a hacer una obra maestra y empieza a hacer una pintura extraordinaria, pero no la termina, no es obra maestra. ¿Por qué? Porque no está terminada. Tú eres la gloria de Dios cuando le respondas. Entonces estarás completo. Entonces tendrás la posibilidad de responderle a Dios, porque le responderás con su misma voluntad. Los actos humanos no tienen luz, no tienen fuerza, no tienen vida, no tienen nada. La obra, ya decíamos aquella vez, ¿cuál es la obra más grande creada por el ser humano? La muralla china. La muralla china se puede ver desde la luna, pero desde la galaxia que está al lado de la de nosotros, es menos que polvo esa cosa. Menos que polvo en comparación de la otra galaxia, porque dentro de nuestra galaxia somos el sistema planetario solar más pequeño. Entonces imagínense lo que es la muralla china. No, las cosas grandes las hace Dios. ¿Nosotros qué? Su voluntad. Y ahí es donde entramos en la grandeza nosotros. Cuando hacemos las cosas en unión con Él. Vean cómo el sacerdote siempre decimos, cuando estamos en la Santa Misa y le vamos a Jesús hacia el Padre, decimos: por Cristo, con Él y en Él. Ese es el camino espiritual. Primero empiezas a hacerlo todo por amor a Cristo, porque vas a ir acostumbrándote a Él, a su presencia. Vente, Señor, vente, te invito, vente, Señor, vamos a hacer esto, vente, 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 vente. Y como si lo puedes invitar a todos los lados donde vas camino a la santidad. Pero si Él se tiene que quedar afuera cuando tú prendes la tele, pues ya no. Ya, si no lo puedes invitar a todos lados, no llevas un camino hacia la santidad. Si acaso no eres tan peor, pero no vas a la santidad. Primer paso, por Cristo. Segundo, con Él. Hagámoslo juntos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto, Señor? A ver, tú, ayúdame, yo, con Él. Mientras está Jesús conmigo, tengo que cuidar mi forma de hablar, porque si no se va. Tengo que cuidar mi forma de mirar, porque si no se va, se siente incómodo. Si yo empiezo a hacer cosas que no van de acuerdo a su voluntad, porque me afectan a mí o daño a mi prójimo. Entonces, para que Jesús se quede conmigo, ya establecido conmigo, se requiere un cierto grado de santidad.
es la santidad humana. La santidad humana es lo que prepara para que Dios pueda derramar esa gracia de su divina voluntad en nosotros y no hagamos mal uso de ella. Entonces, cuando yo ya viví por Cristo con Él, ahora ya estoy preparado para vivir en Él. Y en es dentro de Dios, en perteneciente a su familia. Yo poseo la voluntad de Dios. Los del cielo voltean y dicen: hey, este es de acá. ¿Qué está haciendo allá? Este es de los de aquí. Eso aquí es lo que se vive. Este está allá. Oh, grandeza divina. Allá y viviendo esto que se vive aquí. Sí, ese es cuando empezamos a entrar nosotros al preciosísimo don de la divina voluntad. Ahora, Dios va a preparar. Es bien bonito. Miren, quería ver este mensaje para que vean lo bello, como ya está todo escrito, y estoy hablando de un mensaje del 3 de enero del 2005. Dice: yo soy tu Jesús nacido encarnado. Mis hermanos y hermanas, mi Padre eterno desea que ustedes lo amen. ¿No es eso lo que ustedes quieren de sus hijos? Es lo único que pide Dios. Mis hermanos y hermanas, mi Padre eterno desea que ustedes lo amen, a fin de que puedan también sentir su amor en mayor grado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Volver a Él. No está pidiendo sirvientes porque no los ocupa. Quiere hijos que le den gloria, que vivan voluntariamente al principio como esclavos verdaderos, sin darle vida a su voluntad, hasta que digan: oye, esto está re bueno, yo aquí me quedo. Pero tenemos primero que doblegar nuestra voluntad para que Dios pueda hacer la suya en nosotros y saborear, y entonces digamos: hey, esto sí conviene, hey, esto está bien, hey, esto está bueno, esto está bien. Entonces dice: denle su corazón entero, no retengan nada. Es que nosotros decimos a Dios: ay, Señor, te quiero con todo mi corazón. No es cierto, una parte la tiene tu viejo, otra tiene tus hijos, hasta el perro tiene su pedacito. No es cierto que queremos a Dios con todo nuestro corazón, no es cierto. Jesús dice: denle a Él todo, todo a Dios. Nunca podrá existir alguien, una mujer que ame a su hijo más de lo que lo amó, de lo que María amó a Jesús. Y nunca podrá existir un hijo que ame más a su mamá o a otra, a cualquier criatura, más de lo que Jesús ha amado. Sin embargo, cuando la voluntad del Padre le dijo a Jesús: llegó el momento de que te entregues, ninguno de los dos se rebeló. Primero la voluntad del Padre por encima de todo. Jesús va y se despide de su mamá, y su mamá no dijo: no, mi hijo, por favor, me voy a morir. Ni empezó como muchas mamás: ¿verdad que tú siempre vas a estar conmigo? No. Es el camino hacia la voluntad del Padre Celestial. El camino. Jesús dice el día 5 de enero del 2005: yo soy tu Jesús nacido encarnado. Mis hermanas y hermanos, hoy deben comprender que el futuro del mundo no depende de la tecnología moderna, ni de la abundancia de los recursos naturales, ni del mercado de valores, ni tan siquiera del tacto de los líderes de gobierno. El futuro del mundo depende solamente de la relación de la humanidad con su Dios. Esta revelación debe estar basada en el cumplimiento de la voluntad del Padre eterno. ¿Dónde está la solución de los problemas? Regresen a la voluntad del Padre. No le digan desde la cárcel: tráeme un cigarrito aunque sea, no me vienes a visitar, es que aquí una cobijita para estar bien. No, el Padre quiere que te salgas de esto, que dejes tu vida ya, el vivir para ti, para las cosas humanas, cortar las raíces ya, para empezar a ser más de Dios que del mundo.
cada vez más de Dios, viviendo para Él, con Él y para Él. Entonces, ahora déjenme ver si encuentro las hojas. Dicen los mensajes para que vean, es que Dios va a crearse un plan. Imagínense que fuéramos en una nave espacial allá a la Luna porque vamos a hacer un reconocimiento de algo. Allá hay una estación espacial donde ya hay gente, ya hay de todo, nada más la cosa es que llegues. Pero en el camino algo pasa y se desvía un poquito la nave, un alunizaje forzoso, porque aterrizaje es en la Tierra, un alunizaje forzoso y la nave queda un poquito averiada. Ahora tú necesitas llegar hasta donde están todos los demás. ¿Qué es lo que necesitas para llegar hasta donde están todos los demás? Vamos a necesitar muchas cosas. Tenemos que empezar poniendo las prioridades. Tenemos que empezar por las prioridades. Primero, sin un traje no puedes dar un paso en la luna. Entonces necesitas un traje. Ya tienes el traje, pero si no respiras, no llegas. Entonces necesitas oxígeno, vas a necesitar un mapa. Si no tienes un mapa, vas a dar vueltas y vueltas y puede ser que nunca llegues. Necesitas un mapa, necesitas un radio de comunicación. Hey, aquí estoy, voy bien, ya vi esto, comunicándote. ¿Qué significaría todo esto? Vamos a poner a alguien que está de regreso, que ya se perdió. Lo primero que necesita es el traje. ¿Qué es el traje? El llamado de Dios. Si no nos llama, no podemos llegar. Dios tiene que llamarnos. Entonces ya nos ha llamado, a ti y a mí ya nos llamó. Le dice Jesús a Luisa, ya lo escuchamos, basta con que sepas que existe el don de la divina voluntad para que ya seas invitado. Si lo escuchas es porque Dios te está invitando a que lo recibas ese don. Con que lo escuches es de que todos ustedes están invitados a vivir en ese don de la divina voluntad. Ya tenemos entonces el traje, que es el llamado. Necesitamos oxígeno, es la gracia. Si no tienes gracia, no puedes escuchar a Dios, no puedes vivir en Él. Vivirías en ratitos con Él y en ratitos con el amante. Imagínate nada más la situación con Dios. Necesitas agua para poder llegar. Tienes que ir tomando agua. El agua es el conocimiento. Si tú no conoces, nosotros no podemos desear lo que no conocemos. Pregúntenle a los niños de kinder, ¿cómo quién quiere ser de grande? ¿Como Batman? ¿Como Superman? ¿El hombre araña? Y si le preguntas, ¿no quiere ser como San Francisco? ¿Y quién es ese? No se le antoja porque no conoce. Entonces necesitamos conocimiento. Hay que ir a la lectura. Si no lees, no conoces. Si no conoces, no amas. Si no conoces el plan de Dios, no te va a entusiasmar. Y si no te entusiasma, no te vas a añadir a Él. Necesitas conocer el plan y decir, uy, está bien suave, yo le entro. Porque conoces el plan. Te gusta, te llena. Tú dices, qué bonito es esto. Yo quiero pertenecer a esto. Entonces, conocimiento. No es la sola búsqueda del milagro, es el conocimiento que te trae y el milagro confirma la presencia de Dios. Jesús dijo que el milagro iba a confirmar ¿qué? La predicación de los apóstoles. La predicación de la verdad se iba a confirmar con milagros. Por eso en los lugares hay milagros que confirman la verdad. Hay milagros que confirman la verdad. Se va a necesitar comida para poder llegar. Este astronauta necesita comida. ¿Qué es la comida? La práctica del amor santo, las virtudes. Ese es el alimento con el que empezamos. Primero empezamos a obedecer mientras aprendemos a vivir. Nos alimentamos del conocimiento, porque si no conoces, no valoras y nadie ama lo que no conoce. Necesitas el mapa. ¿Cuál es el mapa para nosotros? Como mapa tenemos los aposentos de los corazones unidos de Jesús y María. Es un viaje espiritual, dice la Virgen. Ahí está el mapa, ahí está el recorrido.
Pero si tú sabes, si tú conoces el camino y no lo caminas, no te sirve de nada conocerlo. Hay que recorrerlo, hay que caminarlo. El radio de comunicación es la oración constante, la vida de oración, dice Jesús. Oren sin desfallecer. Entonces vas conociendo y vas aplicando, vas conociendo y vas aplicando. Aquí en Cleveland la Virgen habla y Jesús hablan mucho de la voluntad del Padre. A Luisa se le va a revelar la profundidad. El Señor no repite todo y a todos, ¿verdad? Sino que a cada quien le va regalando algo y luego uno con humildad va recogiendo y dependiendo de cosas, de personas, y así entonces vamos dependiendo unos de otros con sencillez y con humildad para poder aceptarlo. Entonces tenemos que tener oración. Si ustedes no oran, pues muchas cosas les van a parecer bonitas, pero no van a formar parte de su vida. Uy, Dios ya no me quiere solo como hijo adoptado, sino como hijo legítimo. ¡Qué bonito! Sí, pero no haces nada. No te sirvió. Conociste la verdad, conociste la luz y preferiste la oscuridad. ¡Qué terrible responsabilidad la nuestra! Terrible responsabilidad. Necesitamos una brújula. Esa es la Biblia. Estos son los libros de Luisa. Nomás son 36 volúmenes. No es así hablar mucho. Son 36 volúmenes. Son los mensajes dados por la Virgen y por Jesús ahí en Holy Love. Bueno, ese es el mapa. Síguele, este es el camino. Vas encontrando luces, señales. Camina, esta es la forma. Aquí vas, aquí vas. Necesitas un escudo porque como la luna no tiene la protección de la atmósfera como la tierra, allá constantemente están cayendo piedrototas, ¿verdad? Ya ven que a uno le llueven las piedras. Entonces ocupas un escudo contra las piedras. Ya la Virgen nos lo mostró. Ahí está la oración de San Miguel Arcángel. Tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal. Coloca tu escudo de la verdad sobre nosotros y defiéndenos en el combate que Satanás libra contra la verdad. Y dice, ayúdanos a reconocer el sendero recto del amor santo. Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal. Es un escudo contra los errores. Entonces hay que estar constantemente, ya tienes el escudo. También necesitas algo que te proteja contra el frío. ¿Y qué es lo que nos protege contra el frío? Si no es el no perder el amor. No pierdas el amor. Pero si no conoces a Dios, si no lo amas, ¿cómo lo deseas? No vas a tener fuerza para un sacrificio si no amas a Dios. Por eso es una ayuda divina el tener la palabra de Dios escrita que nos acompaña, porque a través de la palabra ahí la tienes, como la muchacha enamorada, nomás se siente mal y corre y agarra la carta de su novio y la lee, y la lee, y la lee, y la lee, se la graba de memoria y la lee, y la lee, y la lee, y la lee. La tiene que pegar con cinta yurex porque ya se está despedazando y la lee, y la lee, y la lee. Cuando estemos enamorados, vamos a tener mucho tiempo para leer. Mucho tiempo. Vamos a necesitar una medicina contra la depresión, porque uno se espanta, se asusta, se cansa, ¿verdad? Esa es la esperanza. Nos dice la Sagrada Lectura, dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi esperanza. Yo sé en quién he confiado y sé que no me va a defraudar. Entonces mantener viva, yo sé que este es el camino. Yo sé que este es el camino. Está difícil, todo se pone en contra, pero este es el camino. Ya me gustaría más irme por aquel lado que se ve más bonito, pero este es el camino. Y yo por aquí ando, por donde me lleva mi pastor. Por aquí ando yo, entonces como ovejas hacia allá. Vamos a ocupar una lámpara, pues esa va a ser la fe. Si ustedes pierden la fe, ya perdieron el rumbo, ya perdieron todo. Vean cómo el llamado es a vivir en el amor santo en el momento presente, con todos los elementos que ocupas y necesitas. Si no vivimos, como aquí dice en Cleveland la Virgen, vivir el amor santo en el momento presente, vivir en este amor santo, aquí sería en Luisa el vivir las virtudes para sostener el que Dios me pueda dar el don de su divina voluntad, ¿verdad? El amor santo y divino. Entonces hay que poner en práctica todo aquello que ya nos dejó escrito.
en la Biblia y todas las verdades reveladas de manera particular son ayudas, son auxilios, recordatorios, profundizaciones, son medicina para nuestra voluntad herida, lastimada y débil. Son las ayudas que necesitamos para poder fusionar en nosotros. No se trata de que yo conozca una verdad divina, sino que la ponga en práctica. Se habla, le habla nuestra madre acá de el amor santo. No se trata de hablar amor santo, sino de tratar de vivir el amor santo. Si no somos capaces de amarnos nosotros, que no somos enemigos, ¿cuándo vamos a llegar a amar a nuestros enemigos? Si a los que no somos enemigos, ni estamos buscando para matarnos, no somos capaces de amarnos. Es que está todo escrito, pero estamos sentados, disfrutando, ¿verdad? Nada más de las cosas del mundo, que es lo mismo que estar sentado en la cárcel, esperando los cigarritos y la comidita y la cobijita, para seguir tranquilo y a gusto ahí mismo en la cárcel. Hay que aplicar la verdad revelada en el momento presente. ¿Qué tienes que hacer tú aquí y ahora? En el problema familiar que traes, en la dificultad que traes, ¿qué tienes que hacer? Ve a Jesús, la voluntad del Padre. Te guste o no te guste, le entiendas o no le entiendas. Es que así me han dicho a mí, Padre, es que yo no entiendo. Es que no se trata de entender. Acuérdense que los soldados no les explica el general por qué van a disparar, nomás le dicen dispara. Tienes que entender lo que te toca a ti, no todo. Solo lo que te toca a ti. Tienes que descubrir lo que Dios te pide a ti, aquí, en el momento presente. No tienes que entender todo, ni qué está pasando en todo el mundo. ¿Qué te interesa lo del mundo? Sino solamente el momento presente, el aquí y el ahora en mí. Entonces yo tengo que aplicar estos mensajes en mí, vivir el amor santo en el momento presente. Este es un llamado desde el Evangelio y desde Adán y Eva, porque Dios los hizo santos con la capacidad de perfeccionarse en la santidad. Por eso se dice la palabra de Dios que Dios todas las tardes bajaba a hablar con Adán y Eva. ¿Y de qué podían hablar? ¿De Laura en América? ¿De qué podrían hablar? ¿Sábados gigantes? Dios venía a hablar de lo único que le interesa a Él y que es la fuente de todo bien. ¿Qué? Su voluntad. ¿Qué es lo que se perdió en el pecado? Ahora nos tiene que poner mapas para que regresemos. Antes no los ocupábamos, ahí vivíamos. Pero ahora ya lo perdimos. Y quedamos después del pecado original ciegos, sordos, mudos, adoloridos, entumecidos. Todo esto tenemos desde el pecado original. Ahora necesitamos medicina, luz, ayudas, mapas, todo para saber cómo volver a la casa del Padre. Lo que antes teníamos gratis y lo despreciamos, ahora nos va a costar. Pero nosotros fuimos los que nos salimos. Si antes del pecado original no existía el sufrimiento y no estaba en los planes de Dios, después del pecado fue necesario. Después del pecado fue necesario. Ustedes no tienen en sus planes llevar a su hijo a que lo operen para que le duela. Pero si él, desobedeciendo, se accidenta, ahora lo tienes que llevar, aunque le duela. Ahora es necesario. ¿Así? ¿El sufrimiento Dios quiere? No, no quiere. Pero ahora nos va a costar. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a lo humano. Porque ya nos gustó lo humano. Ya le encontramos gusto al pecado. ¿O quién no veía Mundo de Fieras? Les gustaba la novela Mundo de Fieras. ¿Y qué les gustaba? Lo que hay del mundo. Lo que hay del mundo. Entonces ya nos gusta el mundo. Y ahora nos dice el Señor, deja eso que te gusta y agarra esto que es mejor. Híjole. Porque nosotros queremos ir de la mano de nuestros gustos y de la voluntad de Dios, de nuestros criterios y a veces los criterios de Dios. No, mis hijos, esto es una forma de vida lo que nos llama el Señor. Dice Jesús, no, dice la Santísima Virgen, perdón, dice, todas y cada una de mis apariciones y todo auténtico apostolado
han llevado consigo el propósito de vivir en la divina voluntad. Vivir, no nomás de que vayamos a estirar la mano, agarrar el milagrito y venirnos. Vivir en la divina voluntad, dice la Virgen. Dice, todas y cada una de mis apariciones y todo auténtico apostolado han llevado consigo el propósito de vivir en la divina voluntad. Este es el principal llamado de fondo y la meta. Vivir, vivir. Entonces no solamente vamos a hablar de los milagros, vivir. Los aposentos de nuestros corazones unidos son el plan maestro. Son la estrategia con la que se aplica el evangelio en el momento presente. Por eso debemos de unirnos al plan. El Señor quiere trabajar el evangelio así. Ya nos dejó las cosas, tienes auxilios, tienes ayudas, tienes intercesores, tienes todo. Ahí está el plan, tienes que agarrar, tienes que hacer. Si alguien dice, no tengo tiempo para leer ni esto, vean los anuncios de Inglés sin Barreras. Es algo que nos podría ayudar a entendernos. Vean los anuncios esos para no repetirlos y les van a ayudar mucho a entenderse. Los aposentos de nuestros corazones unidos son el plan maestro, los planos que todas las almas, todos los apostolados los sigan. Lo mismo que Jesús le dice a Luisa. Esto no es una nueva espiritualidad, no, es una forma de vivir lo que estás haciendo, pero al modo divino, ya no al modo humano, de acuerdo al interés divino, ya no de acuerdo al interés humano. Haces lo mismo, pero de manera extraordinaria, porque ya ahora es Jesús el que lo hace en ti. Y Jesús le da vida a tus actos, que antes salían como unos tristes actos humanos, sin luz, sin fuerza y pequeñitos. Y con esto le quería dar el mundo, gloria a Dios. No. Ni crucificándonos todos los del mundo en este momento para la gloria de Dios, ni crucificándonos todos juntos, podríamos pagar un pecado venial. Entonces no podemos nada sin Dios. Y sin Jesús nada. Por eso Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama, desperdicia, tira, no le va a servir de nada, solo lo mío. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le da vida a mis actos, le dice Jesús algo a Luisa bien bonito. Le dice Luisa a Jesús, te amo. Dice, tomo tu amor, tomo tu voluntad, y desde tu voluntad te digo con la potencia de tu amor, no la chinadita del mío, con la potencia de tu amor te digo, te amo. Y luego dice, ay, pero qué cosas estoy diciendo. Y dice Jesús, no, es que al tomar tu vida de mis actos para pronunciar tu te amo queda con vida divina. Y entonces dice, tu te amo es eterno y va a pasar toda la eternidad dándome vueltas diciéndome te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque son eternos, son actos eternos lo que está ahí, lo que está pasando. Por eso la importancia tan grande, la importancia. Dice la Santísima Virgen, es un mensaje sencillo dado de una manera sencilla. La confraternidad es solamente el vehículo, no el fin. Somos vehículo para poner el mapa de ruta, los planos en las manos de la gente. Por eso no es de que yo ya fui a Cleveland, yo ya la hice. Espérate, no es lo último, pues. Tienes que tomar el mensaje y involucrarte en el plan de Dios. Fortalecerte. Hay tantas cosas que Dios ha dicho que no podemos decir, no, es que esto es más bonito y esto me conviene y esto. No es de conveniencia. Todo lo dicho por Dios es porque lo ocupábamos. En una ocasión el padre Andrea comentó, son varios sacerdotes reunidos, y entonces hubo una pequeña controversia respecto a esto de la voluntad de Dios, cómo supera todas las espiritualidades y santidades anteriores. Y entonces un padre dice, no, espérate, ¿cómo es posible? San Juan de la Cruz, ¿cómo vas a hablar así de Santa Teresita? ¿Cómo vas a hablar así de esas personas, grandes doctores de la iglesia y en santidad? Y ahora me salgas con que esta viejita es más grande que estos.
es que, y se para el padre Andrea, no, ahí se puso bien bonito, pero se para el padre Andrea y le dice al padre, así, ya, no sé si conozcan al padre Andrea, él fue discípulo del padre Pío, estuvo ahí, y le dice: tú estuviste ahí cuando murió el padre Pío, ahí estuvimos, y tú escuchaste que el padre Pío dijo: la espiritualidad del nuevo milenio es Luisa Picarreta. Por si se le había olvidado, yo creo que se lo dijo el padrecito, ¿verdad? El padre Pío, San Pío de Pietrelcina, ya no nomás el padre Pío, no, cállense los ojos, ya es San Pío de Pietrelcina. Es un mensaje sencillo, dado de una manera sencilla, dice la Santísima Virgen. Dice: no para ser consumidos. Uy, tengo que vivir esto. Es que tengo que hacer. No, espérate. No es para ser consumido, sino para ser conducidos por Él. Es por aquí. Es por aquí y es por aquí. Tú, sí quiero, pero es que no he podido. Pues sí, pero es por aquí. Sigues viendo y sigues luces. Y te agarras de esto y te agarras de aquello. Y recibes la iluminación de la conciencia. Le ves a San Miguel y vas agarrando fuerza. Y es por aquí, es por aquí. No te consumas en la angustia. Miren, mis hijos, ya con que nos agarre el Señor en camino, aunque no lleguemos, ya con que nos agarre en camino, con eso tendríamos más que suficiente. Este mensaje del amor santo y divino es un mapa de ruta en la redención de la divina voluntad de mi Padre. Mapa de ruta. Es una forma de vivir, no nomás para leerlo y seguir viviendo la misma vida de siempre, sino algo para vivir. Todo lo que yo enseñé cuando estuve en el mundo conduce a esta revelación, que nos ayuda a ir al corazón del Padre Celestial. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Este camino es la perfección en el amor divino, el amor santo, ¿verdad? Dice, es el camino de los corazones unidos. Es la perfección en el amor divino. Ser perfeccionado en el amor divino es ser perfeccionado en la divina voluntad de mi Padre. Entonces, está marcando el rumbo. ¿Quieres profundizar más? ¿Hay dónde? ¿Hay dónde? Nomás son 36 libros, las horas de la pasión y el libro de la Virgen. ¿Qué sé yo? ¿Qué tanto va a ser esto? No mucho. Cualquier cosa. Si no hubiera novelas ni noticias, alcanzaban a leer esto y más. Ora para ser perfeccionada en el amor y lo tendrás todo. Fíjense, ora para ser perfeccionada en el amor y lo tendrás todo. Entonces, esto es un estilo de vida que tenemos que ir poniendo en práctica en el amor santo. No es fácil, no es fácil. Dios es duro también a veces, porque Dios nos va a poner a trabajar. Cuando tú digas, este plan de Dios, yo le entro para que su plan dé resultado. No porque todo esté bien. Yo le entro porque yo quiero que el plan de Dios dé resultado. Entonces yo le entro al plan. Pero nos vamos a topar con el primer problema. ¿Quién va a escoger a las personas con las que tú vas a trabajar? ¿Tú o Dios? Es el primer problema, gancho al hígado. Señor, ¿para qué me pones con esta vieja viendo tantos allá? ¿Por qué me pones aquí, Señor? No me deja crecer, no me deja allá. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tuviste que poner en este grupo, traerme? ¿Por qué, Señor? El problema es que es Dios el que va a escoger. Ese es el problema. Y ni siquiera le podemos preguntar por qué. Nada. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes entenderlo todo. Es como la mamá que le dice al niño de kinder: ay, mi hijo, luego entenderás. Ahorita haz esto. No te puedo entender, no te puedo explicar. No te cabe en la cabeza todo. Haz esto ahorita.
y luego entenderás. Así también Dios, mi hijo, haz lo que te digo, haz lo que te digo, luego entenderás, luego entenderás. Entonces tenemos que irnos involucrando completamente de acuerdo al plan de Dios con las personas que Él escoge, que Él quiere. Va a ser difícil esto, no, por eso dice, no es para que sean consumidos. Tenemos que aprender a vivir el amor santo en el momento presente. Y el amor santo en el momento presente no me permite recordar lo que me hiciste ayer, porque vivo el amor santo ahorita, tú y yo. Lo que me hiciste ayer se queda en la misericordia y en la justicia divina, porque si me lo traigo, tú y yo vamos a ser enemigos y tenemos cosas que aclarar. Pero si vivimos el amor santo en el momento presente, aquí y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Y vamos a ponernos, vamos a ver la forma como vamos a hacer que el plan de Dios funcione también gracias y a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Por eso es un camino de perfección. Ya ven las piedras más redonditas, las que no tienen nada donde te puedas cortar ni raspar, son las de ríos o las de las playas. Después de choque sin poderse quitar, quedaron no blanditas, pero lisitas. Nosotros tenemos que limarnos no con los choques, sino con los mensajes. Aquí es donde te topas. Y aquí esto es lo que te tumba, el filo o no te lo tumba. ¿Depende de quién? De ti, no de los mensajes. No va a depender de Luisa, depende de nosotros. Si yo me quiero dejar llevar por Dios o no me quiero dejar llevar por Él. Entonces a esto nos está invitando el Señor. Dice, este es un camino bien iluminado hacia la santidad personal para poder llegar a la unión con Dios. Este viaje es la divina voluntad misma. No es que vamos a vivir ya la voluntad hasta que lleguemos allá al cielo. Vamos a vivir en la tierra como se vive en el cielo, de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Vivo aquí, pero no soy de aquí. Si tú me haces algo, mira, yo vengo de paso, no voy a durar mucho, entonces no tengo ni tiempo de andarme enojando contigo. Yo voy de paso, yo al ratito aquí estoy y al ratito no me ves, así de que yo soy de paso, vivir aquí, el ahora, el momento presente, la santidad en el momento presente y viviendo en la voluntad de Dios, haciendo que Jesús le dé vida a los actos. Hay algo bien bonito que aquí vamos a continuar. Dice la Virgen, es imposible hacer este viaje espiritual y al mismo tiempo evitar la cruz. ¿Quién es la cruz? No volteen. Ya empezó luego el viejo acá. No. Es que ya, para que vean cómo es luz. Es imposible hacer este viaje espiritual y al mismo tiempo evitar la luz. Yo para problemas en mi casa, para frijoles en mi casa. Es imposible hacer este viaje espiritual y al mismo tiempo evitar la cruz. Cuanto más dispuesta está el alma para abrazar la cruz en su propia vida, más profundamente puede ser sumergida en la llama del amor divino. Entonces, si yo estoy sufriendo por algo, no se trata de que yo busque si hay razones para que sufra o no. De hecho, si yo preguntara, Dios mío, ¿por qué estoy sufriendo esto? Me puede poner allí unas 20,000 hojas de razones de lo que yo he hecho, por lo cual merecería sufrir eso y más. Escoge, diré Dios, escoge. ¿Por cuál de estas razones podrías estar soportando esto? ¿Verdad? Escoge. No se trata de eso, sino de abrazar en ese momento. Por ejemplo, yo si me meten a la cárcel por algo que yo no hice, tengo dos posibilidades: frustrarme, endurecerme, enojarme o aceptar la cruz como si viniera de Dios.
Señor, si tú permites ahorita esto en mí, claro, yo tengo y debo de buscar la forma para que se haga justicia, pero si de todos modos no se pudo, Señor, bueno, por muchas cosas yo merecería estar aquí. Acepto esto por amor a ti en reparación de mis pecados, y como San Pedro dijo que Jesús nos había dejado un pedacito en la cruz para que uniéramos nuestros sufrimientos a los suyos, entonces yo en este momento, esto que estoy sufriendo, esto que estoy viviendo, lo tomo y lo uno al tuyo. Va a decir hace poquito Jesús, no me acuerdo la fecha de este mensaje, donde dice Jesús, unan sus sufrimientos a los míos, conságrenme toda su vida y todos sus sufrimientos, todos, hasta los que no se acuerdan. 5 de noviembre. Ajá. Entonces dice él, yo voy a tomar estos sufrimientos y los voy a unir al arsenal. ¿Qué es un arsenal? Arsenal es una bodega de armas y de bombas. Entonces te está involucrando en la redención y en la salvación. Pero aquí es donde entra el problema. Porque, todo lo que tenemos para ofrecer, imagínense, no, y por la cara que traen, qué bárbaros. Ya la hicieron. Por la cara que traen, ya la hicieron. Solo que hay un problema. Hay un pequeñito problema que tenemos que salvar en esto. Para que el sufrimiento se pueda unir al de Jesús y Jesús lo asuma al suyo, tiene que tener ciertas características. Una de esas características es haber estado en gracia. Así de que todo sufrimiento antes del bautismo, quién sabe ya cómo nos vaya a ir. Pero después, todo lo que te hicieron, si supiste vivirlo en gracia, sin que te quitara la paz, sin que te endureciera, si lo viviste en gracia, es un sufrimiento que puede unirse ya al de Jesús, pero necesita otra característica. Tienes que haberlo aceptado con amor. Imagínense cuántas suegras los podrían haber llevado al cielo, derechito al cielo. Cuántas cosas, cuántos problemas y dificultades, vivirlos en gracia y aceptarlos por amor a Dios. Esos sufrimientos se parecen a los de Jesús, y más si yo no los merecía y fue una injusticia. Qué grande es eso. Qué grande es eso. Enorme. Miren, tenemos el ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas, después de que los azotan mucho, dice la palabra de Dios, los mandan al calabozo. En el calabozo, ¿qué están haciendo ellos? Cantando himnos. ¿Qué es un himno? Un himno es una acción de gracias solemne. Entonces están cantando himnos a Dios. ¿A quién se parecen? Al que estuvo en la cruz en medio de sufrimientos, alabando y dando gracias y gloria a su Padre. Entonces, cuando se parece mucho a su Hijo, ahora imagínense que unan el sufrimiento y vea Dios el sufrimiento de su Hijo en mí, el valor que esto adquiere. Yo en él y él en mí. Entonces el corazón del Padre se conmueve con Pablo y Silas, y al conmoverse el corazón del Padre se mueve la cárcel, se rompen las cadenas y se abren las puertas. La solución, ¿dónde está? En la voluntad de Dios, no en la búsqueda personal. Ándale, por favor, ya cambia. A ver, cambia tú. A ver, cambia tú. Las mamás quieren que sus hijos dejen de hacer las cosas y ellos no dejan el pecado. A ver, éntrenle igual. Tú dejas y él deja. A ver cómo les va. Les van a decir, no, síguele, mijito. Te comprendo. Dicen los chinos, ¿quieres enseñarle a tu hijo a escribir y tener paciencia con él? Tú aprende con la mano chueca. Tú le pones una y le dices así, y hazla tú con la mano chueca. A ver, decir, que así te estoy diciendo. No, a ver, hazla con la mano chueca, a ver si te sale. Entonces, dicen los psicólogos de hoy, ponte en sus zapatos. ¿Verdad? Pero bueno, si tiene champiñones, quién sabe cómo salga uno de ahí. ¿Verdad? Entonces, dice, cuanto más dispuesta está el alma en abrazar la cruz en su propia vida, más profundamente puede ser sumergida en la llama del amor divino. La profundidad de esta aceptación y cooperación del alma con sus propias cruces personales refleja la profundidad de la redención de su libre voluntad a la voluntad divina. La unión, el grado de unión. Dice, así como yo, fíjense qué cosa tan bonita esta. Así como fui glorificado a través de la cruz,
Igualmente soy glorificado por cada cruz que las almas abrazan en mi nombre. El camino está marcado. Nomás de que pues no leen. Por eso tenemos la cara que tenemos, mis hijos. Por eso tenemos la cara. ¿De veras? De veras, de veras. Es terrible, pues, la cara de limón agrio que tenemos, ¿verdad? Dice Jesús que tenemos que ser uva pisada, no limón apachurrado. Uva pisada. Hay una diferencia. Dice, cada alma está llamada a la santidad en una forma individual y a la vez común. Yo no puedo llegar al cielo solo, ni al infierno llego solo. Todos vamos a llegar en bola. Depende con cuál bola estabas. Depende a cuál bola te unas. Porque el enemigo también tiene un plan, y hay una bola que sigue y trabaja para que el plan del enemigo dé resultado. Dios tiene un plan y también tiene personas que se adhieren al plan para que el plan de Dios dé resultado. Ahora, ¿en cuál bola estás tú? Esa es la pregunta. ¿En cuál bola estás tú? ¿En cuál bola están tus hijos? Eso ya cada quien se lo tiene que preguntar. Dice, el camino que yo les pido a cada alma es que siga el del amor santo y divino, no el de las razones personales, no el de los criterios personales, no, el criterio divino. A veces uno tiene que caminar por lo que sabe y no por lo que ve, porque a veces no se ve ni se entiende nada, pero si el mapa te dice es por aquí, por ahí síguele, por donde el mapa te marca. Hay que caminar a veces por lo que se sabe y no por lo que se ve. Los pasos que cada uno tome pueden ser diferentes, pero siempre sobre el mismo sendero. Porque quien puede entrar en el reino, porque ¿quién puede entrar en el reino estando fuera de la voluntad de Dios, que es el mismísimo amor santo? En el cielo que se vive la voluntad de Dios. ¿Quieres ir allá? Empieza a vivir aquí lo que vas a pasar eternamente tu vida haciendo allá, la voluntad de Dios. Empieza a gozar aquí lo que gozarás después eternamente allá. En una ocasión estoy platicando yo con una persona, tiene muchas cosas muy bellas de Dios, y entonces ella comentaba que le concede Dios una experiencia, ella está en lo de la divina voluntad, y le concede Dios una experiencia preciosa. Dice que vio como que llegó Jesús y traía hagan de cuenta, un vaso de agua. Y entonces le abre la boca y le da. Y dice, así como, pues ya ven que se tienen que poner ejemplos. Así como la soda, cuando uno la pone en un vaso de agua, salen muchas burbujitas. Dice, yo sentía que eran burbujitas y burbujitas lo que iba recibiendo. Y de repente una burbujita explotó adentro y fue una paz, un amor, una sensación que, dice, yo sentía que, me quería soltar, y de repente truena otra, Dios mío, y de repente truena otra, y dice, Señor, ya párale, ya tanto amor, ya no puedo contar, y se quedaban tantas burbujitas, dice, yo sentía que me moría ya de tanta paz, imagínense, eso jamás lo encontraremos aquí, pero tenemos que soltar las cosas y buscar el mapa y seguir las instrucciones. Porque, mis hijos, hay que tener prudencia. El perro es bravo y que lo cuchilleen. Somos humanos y débiles. Acércate a lo que te hace daño, te despedaza. Entonces tenemos que renunciar. Hay cosas que tenemos que dejar para empezar a tomar las cosas de Dios. Hay cosas que tienes que dejar para emplear ese tiempo en Dios. Conocer, ver, profundizar y después decir cómo lo voy a aplicar, con quién lo voy a aplicar, a quién voy a tratar así, a quién le voy a decir esto, a quién se lo voy a enseñar a través de mi testimonio. Suena re bonito cuando empecemos, mis hijos. ¿Qué no hará Dios con nosotros cuando empecemos? El mundo conocerá, dice Jesús,
cuando ustedes sean uno, es decir, cuando se amen, el mundo creerá. Pero mientras no se amen, el mundo no va a creer que yo soy el enviado del Padre. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Vivir ese amor, vivir esos criterios divinos expresados en la Sagrada Escritura y en tantas revelaciones particulares. A ver a cuál le haces caso. De plano, el Señor ya grita por todos lados. Dijo el Señor: el día que los hombres callen, las piedras gritarán. Ya están llorando todas las piedras, ya están gritando las piedras. Mis hijos, ya es tiempo entonces ahorita de ponernos las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la cruz es parte del viaje. Si ustedes creían que conocer la divina voluntad o ir a Cleveland eran vacaciones pagadas, no. Esto es una forma de vivir que te pide la renuncia para que dejes de vivir lo humano y aprendas a vivir a lo divino, al modo divino. Esto es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. La gracia, dice Jesús, la gracia siempre está acompañada de la cruz. Las cosas de Dios empiezan en la pobreza del pesebre, en la pequeñez, el rechazo del pesebre, y terminan en la cruz. San Felipe de Jesús, nuestro protomártir mexicano. San Felipe de Jesús, cuando era joven, ya ven, era desastroso, no malo. Desastroso que era Felipe de Jesús, ¿verdad? A su pobre nana la tenía con la cabeza que casi le explotaba. Y entonces, cuando Felipillo, si le llamaban a él, quiso entrar al seminario, su mamá, bien buena onda, dice su mamá: Felipe va a ser santo. Y dice la nana: santo Felipe, santo. Voltea donde estaba un tronco. Años tenía seco ese tronco allí en el patio. Dice: si cuando Felipe sea santo, este tronco va a sacar flores. Ese tronco, años tenía seco ese tronco. Nada de vida ni posibilidades de vida. Felipe se va, estudia, lo hacen diácono, lo van a hacer sacerdote, viene de viaje en barco, una tormenta avienta el barco hasta Japón. En Japón no está permitido otra religión más que la de ahí, les piden una renuncia, ellos no hacen la renuncia de su fe, entonces le dicen: los vamos a matar. Ustedes tienen una crucecita, porque ese es su Dios, pues así los vamos a matar. En una crucecita. Entonces al día siguiente, y escribe una carta preciosa Felipe, cortita, lástima que no me la traje ahorita, ¿verdad? Yo nunca leo cartas ajenas, pero esa carta la leo. Y dice Felipe, empieza a hablar, que lo único que le duele es no poder regresar a México y no ir a su casa y estar con su familia. Dice: yo ofrendé mi vida para Dios. Yo quería trabajar y desgastarme en el plan de Dios. Pero el Señor me ofrece la corona, la cruz, antes de haber trabajado. Y estoy feliz. Y estoy feliz. Es esto. Más de que nosotros, yo no entiendo, dice una señora, yo no entiendo, ahora que me acerco más a Dios me va peor. Pues tú qué crees, que el diablo se va a quedar sentadito, ya se quiere ir, bueno, ahí nos vemos. No. Oye, pues el enemigo defiende su presa. El enemigo defiende su presa. Entonces, la cruz es parte del viaje. La gracia siempre está acompañada de la cruz. Y la cruz siempre está revestida de la gracia. Hay que encontrarla. Y hay que agarrar la cruz y, en lugar de endurecernos, darle sentido a ese sufrimiento, recibiéndolo en gracia de Dios, recibiéndolo por amor a Dios, volviendo ese sufrimiento hacia Jesús para que Él una ese pequeño sufrimiento nuestro, insignificante, a los sufrimientos suyos, y entonces son elevados hacia el Padre Celestial. Entonces, cada cruz tiene una gracia. Cada cruz tiene una gracia. Decía una señora: Señor, ¿qué le ves a mi viejo? Yo no le veo nada bueno. ¿Qué le ves tú? Dime qué le ves para aprender a verlo diferente. Dice, la gracia siempre está acompañada de la cruz y la cruz siempre revestida de la gracia. La voluntad de mi Padre, quien lo es todo, ordena todas las cosas con poder. Nada sucede fuera de su voluntad.
acepta tanto la victoria como la derrota, ya que ninguna de ellas es lo que parece ser. Vean el mapa. No haya la gente, ay Señor, ¿dónde está la puerta? Aquí está una ventana, asómate y vas a ver todo más clarito. Aquí están, son las ayudas, los auxilios. Fíjense, Dios dice Jesús que el Padre acepta tanto la victoria como la derrota. No todo nos va a salir bien, ni en todo nos va a ir bien, ni todos nos van a aceptar, ni todos nos van a creer, ni todos nos van a querer. Eso lo sabemos. Se le hizo una canción en México, no soy monedita de oro. Hasta se le hizo una canción. Entonces por eso Dios acepta tanto la victoria como la derrota, ya que ninguna de ellas es lo que parece ser. Cada momento presente, fíjense, está planeado específicamente para su beneficio. Dios no va a permitir